Bien, ya estamos de vuelta en su programa Yo Voto, Yo Decido. Hoy abordando el tema Voto Informado, elegir al mejor. Y ya saben, pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter @FTV05 o llamar al 230-1955. La pregunta que hemos hecho por Twitter ha sido: ¿cuáles son las características o virtudes que usted cree debe tener el próximo presidente de la República? Y esto también se puede extender también a todos los cargos de elección popular. ¿Qué virtudes deben tener esas personas? Respóndanos a nuestra cuenta de Twitter @FTV05 y ya tenemos algunos mensajes que vamos a leer en este momento. Y nos dice León Liberum, dice que investigue y audite todo y a todos, no solo este periodo, que respete la separación de poderes y que no robe. A ver, tenemos otro que dice Daisy Estela, dice: primero amar a Dios. Si es verdadero amor, amas a la nación y le sirves, no te sirves de ella. Un mensaje más, nos escribe Joardín Antonio, dice: simplemente ser agente de servicio y sinceridad, que tengan presente el bien común. Bueno, uno más, Gracibel Barzallo nos dice: los felicito, qué programa más interesante, no politiquería gastada, apelando al sano juicio de ciudadano, necesitamos más de eso. Bueno, ese fue el último mensaje que recibimos hasta este momento. Ya ustedes saben, pueden seguir escribiéndonos a @FTV05 y comentarnos cuáles son las virtudes que debe tener el próximo presidente de la República y los demás miembros que conformen el próximo gobierno, la próxima Asamblea Legislativa, los representantes, alcaldes, etcétera. Bien, y aquí estamos en este lado del set con algunos estudiantes de la USMA. Nos acompaña la noche de hoy Ángela Francés, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho, y Alejandro Chevalier, vicepresidente de Jóvenes Unidos por el Diálogo. Y les invitamos para saber qué entienden ustedes también por voto informado. No sé quién quiere comenzar. Ok, bueno, el voto informado, para mí creo que esto es lo que escuchamos todos los días: el voto es un derecho y es un deber. O sea, el voto es un derecho, pero el voto informado es un deber, es llenarse de la mayor cantidad de elementos de juicio para emitir un voto por el mejor o por los mejores, y tomando en cuenta la hoja de vida del candidato, tomando en cuenta si este candidato posee un equipo de especialistas que puedan llevar a cabo los proyectos, cuál es su plan de gobierno, y también ver si esta persona es capaz de hacer un gobierno decente. Alejandro, ¿qué es para ti voto informado? Acabas de venir, los ven ustedes a todos ellos vestidos bastante informal, lo cual me agrada, porque estaban en una actividad hace un momento en la avenida Tumbamuerto, ¿verdad?, frente a la USMA, el pancartazo en donde estaban llamando justamente a esto, al voto informado. ¿En qué consistió esa actividad y qué es para ti, para los jóvenes que formaron parte de esa actividad, el voto informado? Bueno, yo pertenezco al movimiento Somos Ciudadanos No Clientes. Y básicamente lo que tuvimos afuera de la USMA fue nuestro cierre de campaña. Capaz y el cierre de campaña más económico de todo el país. También porque pensamos que es el cierre de campaña más importante, que es el de la juventud. Así como dijo el doctor Bolo hace unos momentos, que la juventud es la que va a decidir quién va a ser nuestro próximo presidente. Eso es totalmente cierto. Por primera vez son 320.000 jóvenes que van a votar por primera vez. Y jóvenes que hasta los 35 años tienen el deber de ejercer un voto informado. ¿Qué es esto? Un voto que se haga conciencia. Un voto en el que no solamente se considere al candidato y qué es lo que nos está ofreciendo, sino también comparar propuestas. Ya que a veces algunas son muy similares, también tenemos que tomar en cuenta la manera en que ellos le van a dar ese toque de prudencia que necesita un candidato para poder gobernar correctamente el país. Y pienso que ahí es donde está la clave, de ver quién puede ejercer este gobierno con prudencia. Así es, bueno, vamos a dar pase también a nuestros invitados. No sé si Ángela o Alejandro tienen alguna pregunta para ellos. Tenemos un panel de lujo hoy y se suma ahora también al panel el doctor José Echevarría. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo como joven quisiera saber, pero esta es una pregunta que yo me hago: ¿qué criterios debo utilizar para votar por un diputado, verdad? Ya yo sé cuáles son los que voy a escoger, pero aquellas personas que de repente no se han decidido, y lo sé porque he conversado con compañeros, con amistades, y me han dicho: hey, todavía no sé, voy a decidirme en las urnas.
¿Cómo así? Pasa todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos criterios que debemos tener en cuenta? Si todavía no hemos elegido un diputado, un candidato a presidente, un candidato a alcalde, ¿qué más necesito para poder decidirme? Esa es la pregunta. Quizá la licenciada Fonseca nos pueda ayudar también en este tema, orientando psicológicamente a los jóvenes para tomar esa decisión. Sí. Ha habido muchos estudios sobre qué influye al votante. En Estados Unidos ha habido desde los años 40 investigación de la conducta de votar y tratando de distinguir si las personas votan por un análisis de los candidatos con la información, y eso es una pequeña parte de lo que induce a la gente en su voto. Hay factores emocionales muy fuertes, hay factores de influencia social, de influencia familiar, de tradición, de mi familia somos así, de afinidad con algún político porque lo conozco o porque conozco a su familia o porque es mi vecino, el representante. Entonces yo creo que tenemos que digerir o analizarnos por qué estamos votando, cuáles son esos factores que en mí están influyendo. Un factor muy importante es la credibilidad que genera un candidato y eso es algo intuitivo, eso es algo que hay una cierta sabiduría dentro de mí que no sé por qué, pero tiendo a confiar en un candidato más que en otro. Entonces, a la hora de votar todo esto se conjuga y el factor de información es uno entre todos. Entonces, yo creo que la juventud tiene la capacidad, tiene menos historial que los adultos, los jóvenes están más frescos y tienen menos prejuicios, muchos no conocen historias pasadas que a los adultos nos afectan mucho más. Y nos prejuician, entonces es una buena oportunidad y es lindo que la gente joven pueda hacer mejores análisis hasta cierto punto, más frescos, menos contaminados y los invito a que lo hagan, a que analicen, a que no se dejen llevar por la parte emotiva o de porque otro en mi familia es de este partido. No, piensen por ustedes solitos qué es lo que más conviene al país. Bien, voy a incorporar a don José de los Santos Echevarría, quien entra también en esta conversación, y en esa línea, por ejemplo, y hablaba yo con el doctor Bolog y con la licenciada Fonseca, que en estas elecciones pues, ha habido una saturación de más que publicidad o programas propaganda, prácticamente propaganda, pero conocemos mucho del presidente, de los candidatos presidenciales, pero no mucho de los candidatos a diputados, por ejemplo, los candidatos a representantes. A veces no sabemos ni quiénes son los candidatos a representantes en nuestro corregimiento. Y una figura tan importante como debe ser un diputado, no conocemos cuáles son las propuestas de leyes que tienen y a veces vemos que los eslogans de campañas que utilizan estos candidatos son para cualquier otra cosa menos sobre presentación de propuestas. ¿Cómo tal vez esto, o sea, cómo explicamos esto al público? ¿Por qué se da eso? ¿Es por el clientelismo? ¿Es por el sistema? ¿Cómo nos lo definiría usted? Buenas noches, en primer lugar a todos y a mis queridos amigos. Yo voy a presentar unos elementos probablemente un poco diferentes. En primer lugar, creo que esta campaña política ha retratado, ha hecho una radiografía de la sociedad panameña a todos los niveles. Esta es la sociedad que tenemos. Estos son los políticos que tenemos, los partidos que tenemos, las instituciones que tenemos y los candidatos que tenemos. ¿Una sociedad en crisis? Yo diría que una sociedad en crisis. Las próximas elecciones van a ser el 5 de mayo del 2019. ¿Qué hemos aprendido de lo que hemos vivido? Creo que es una reflexión para todos los panameños. Por otro lado, además de ser una radiografía de la sociedad, es difícil determinar por qué razón una persona vota a favor o en contra de un candidato. Por allí se dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero también otros dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen. Cuando uno va a ver
¿cómo se produce el voto electoral? Tendríamos que ver el tema como a la teoría, primero de diferentes factores. Estaba pensando casualmente en este tema hoy, en la tarde, porque siento que la mayoría de los programas de debates que se dieron, faltó realmente una visión de país. No se discutieron, no se analizaron temas de estados. Se analizaron los problemas que para una elección pueden ser de impacto inmediato. Canasta básica, subsidios, delincuencia, transporte. Pero son problemas de gobierno de 5 años. Yo no encontré, y le he leído todos, una propuesta del país que queremos a largo plazo. Eso es realmente lo que ha estado ocurriendo. La licenciada Fonseca decía algo muy interesante. Nosotros los que ya hemos votado y hemos vivido esta película, tenemos criterios totalmente diferentes a probablemente ellos. Tenemos una experiencia, estamos muy conscientes, hemos estado informándonos a través de nuestra vida del comportamiento, conocemos a algunos de los actores, conocemos las trayectorias de algunos de los actores y quizás podemos tener una decisión un poco más informada. Pero lo que tú planteas es correcto. En muchos circuitos electorales no se sabe quiénes son los diputados, los candidatos. Ni los nombres, ni los nombres. Apodos. Y unos apodos que realmente, déjame decirte, son unos apodos bastante particulares, por no decirlo de otra forma. Folclóricos. El tema también que en esta campaña electoral se ha quedado muy claro y manifiesto que sin plata no hay política. Y probablemente una de las razones por las cuales la falta de divulgación de los otros candidatos a otros puestos de elección que no pueden competir en el mercado comercial que esto se ha convertido. Y entonces usted ve de vez en cuando un afichito por ahí de un candidato a representante, ve después por allí algún candidato a diputado, pero a los niveles que este proceso electoral está costando, realmente es difícil dar a divulgar propuestas específicas a esos niveles de candidatos a representantes, alcaldes y diputados. Bien. Doctor Bolo, ¿quería usted No, quiero contestarle ¿cómo no? Mucho gusto. a la estudiante Ángela de la Facultad de Derecho. Realmente el tema es tan amplio y tan fascinante que uno quisiera, hacer varios programas, ¿no? Para poder explicar todo lo que es realmente la democracia, lo que es la política, para que los muchachos entiendan. Y me pongo el sombrero de docente. Los oigo decir que la política no sirve, que la política es sucia. La política ni es sucia y sí sirve. Es el arte de gobernar. El problema son nuestros políticos. Y ahí habría que hacer, y los partidos políticos, que habría que hacer un análisis de cómo se fundaron, cómo surgieron, cómo se han desarrollado y qué es un partido político con doctrina, ¿sí? con ideología, para que un estudiante se identifique con una ideología, con unos principios y pueda militar y pueda, ¿verdad? Incluso también, ¿por qué no participar activamente, ser un político activo y aspirar a un cana curul? Yo no puedo tampoco quitarme el sombrero que tengo como abogado, tengo formación jurídica, pero a mí no sé, en mi mente quizás yo pueda estar sesgado y de repente me puedo apasionar, pero quien vaya a la asamblea es el poder más importante, todos son importantes, el ejecutivo, por supuesto, el judicial, pero la asamblea es el que representa al pueblo y ahí van realmente los que elige el pueblo para que los represente. ¿Y qué son los legisladores o los diputados? Son hacedores de leyes. Yo no concibo que vaya a la asamblea alguien que no tenga por lo menos alguna formación, quizá no que sea abogado, estaría exagerando, que más quisiera, pero bueno,
pero por lo menos una formación en leyes, porque va a hacer leyes, con un grado de sensibilidad social y humanística, porque va a tratar de resolver los problemas sociales. Tengo una llamada desde Coclé. De la comunidad. Claro, y le vamos a dar la oportunidad al televidente para que nos haga su pregunta o comentario. Adelante, televidente, buenas noches. Sí, buenas noches, desde la provincia de Coclé, de las comunidades lejanas y pobres. Mi nombre es Antonia Polayo Rodríguez. Ahora mismo sobre los partidos y la bandera, hombres y mujeres políticos que dirigen a Panamá, crean violencia sin esperanza y futuro de un buen ejemplo personal unos a otros. Son demasiado del pasado, la misma rutina y más para los ricos que contaminan al pueblo panameño. Hombre o mujer, lo enferman, causan daño y perjuicio personal unos a otros. Entonces, para elegir un presidente, hombre o mujer panameño, no sea extranjero, debo trabajar a ayudar a todos iguales. Panamá, las 8 provincias, todas las comunidades rurales, lejanas y pobres. Nada más, solo 3 partidos, 3 banderas políticas, nuevo no más, no crea violencia para el 2014 en adelante. Ejemplo, gracias. Una bandera blanca significa paz, una bandera verde, esperanza y trabajar. La bandera de Panamá no puede dividir como lo estamos viendo ahora mismo, que tienen dividido Panamá un grupito, las provincias otro grupito y las comunidades no las tienen bastante apartadas. Claro, le agradezco a la televidente porque tenemos poco tiempo y hay otros televidentes que querrán llamar. Continúo, profesor, para cerrar y irnos al cambio. Poco también compartiendo la inquietud de la televidente, tal vez centrado, y lo que mencionaba usted, en una especie de crisis también los partidos políticos. Claro. Claro. Yo voté por primera vez en 1984, no sé tú, José, supongo que por ahí. Por ahí. Sí, porque bueno, no hubo elecciones por muchos años. Fui un adolescente en los mejores años de mi vida, en la juventud, pues lo viví bajo un régimen dictatorial, militar, y no había elecciones, no había ejercicio democrático de la alternabilidad del poder y demás, ¿no? Hasta que, se dio el venadillo democrático y pudimos respirar un poco. Yo era de los que me iba a Costa Rica, ¿sí?, a vivir la democracia tica, porque no la tenía en mi país. ¿Sí? Y me hubiese gustado mucho militar en algún partido político. Y uno comenzaba a esa edad a tratar de identificarme con su filosofía, con sus principios, si no chocaban con los míos, con mis ideales que uno a la edad de 18, 19 y 20 años ya los tiene. ¿Sí? Profesor, pero en ese tiempo había más el tema ideológico, todavía no se había caído el muro de Berlín, o sea, hoy día tal vez los partidos ya, el tema ideológico, los partidos hasta se han privatizado. Pero por ahí voy, educación también por parte de los partidos políticos. Sí. Deben tener ellos también sus escuelas de capacitación. Claro. Sí. Yo creo que las universidades hemos hecho alguna labor con nuestros programas, nuestros foros. Vamos a regresar para seguir hablando porque esa musiquita me indica que tenemos que ir al cambio. Sí. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con más aquí en Yo Voto, Yo Decido. Sí, porque el tema era el voto informado. Si todavía no te has verificado, visita la página www.verificate.pa o llama a la línea gratuita 811-11. Ya regresamos con Yo Voto, Yo Decido, aquí en Canal 5, totalmente bueno.